Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Luna. Lunas que hacen que mucha gente se haya quedado, o en todo caso, en este tiempo de pandemia, mucho más allá de horarios normales y tradicionales. A través de las redes nos hemos conectado con la posibilidad de conocer a gente, porque hay muchas charlas, muchas entrevistas. Los artistas, lo hemos dicho más de una vez, han hecho lo suyo y lo siguen haciendo en este tiempo. Hemos podido parar, tomarnos el tiempo para hacer muchas de las cosas que no estábamos acostumbrados. Porque, claro, era un mundo en el que estábamos acostumbrados a vivir de posponer y andar a las corridas. Hace no tanto tiempo atrás uno se daba el tiempo para, por ejemplo, disfrutar de la música, escuchar un buen disco, hacer sonar un buen equipo e ir más allá de los cortes de difusión. Guillermo Negro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por tu tiempo y gracias porque vamos a hablar de música, ¿no? Así es, gracias por la invitación. Y sí, es un tiempo distinto el que estamos viviendo. Creo que generacionalmente muy parecido a unas épocas que hemos vivido hace mucho tiempo atrás. Era distinto en esto, ¿no? Aquello que vivíamos nosotros cuando éramos mucho más jóvenes. Y era distinto hasta para recibir la música. Esto no quiere decir que uno esté en contra de las nuevas plataformas, para nada. de la manera en que hoy se transmite y se comparte la música, pero había casi un rito que no nos dábamos cuenta que significaba eso, ¿no? Así es. Lógicamente que las comparaciones van a surgir porque el que le gusta la música va a decir, no, yo me quedo con una cosa, el que vive la actualidad dice, no, yo quiero la rapidez, quiero esto y quiero lo otro. Pero escuchar música 20, 30 años atrás era de otra forma y se disfrutaba de otra manera. También tenemos que entender que era una de las pocas diversiones que teníamos. No había tanto para hacer, no había tanto para divertirse. Más allá de que uno siempre buscaba la forma, la reunión con los amigos, ir a lo que se llamaban los asaltos, los copetines, ya cuando era más grande ir a los boliches, pero de lunes a viernes aproximadamente era terminar el colegio y quedarte solo en tu pieza y bueno, los que podíamos acceder a un equipo, a un tocadisco, aquellos que no tenían para tanto, a una bandeja de giradisco un poco más para acá, el rito era escuchar música. Era sentarte en una butaca, poner el primer tema y empezar yo diría que a imaginarte cosas, a despertar fantasía, de mirar la tapa del disco. Como hoy traje los Beatles porque para mí es uno de las bandas, lógicamente, insignia de lo que fue la época del disco. Fue el boom que realmente revolucionó el mercado discográfico. Los Beatles, sin lugar a dudas, fueron uno de los que reventaron, como se dice normalmente, el mercado. Y no había mejor cosa que sentarte o acostarte en tu cama y poner un disco, porque vos sabías que no lo podías adelantar, no lo podías atrasar, no podías tocar un botón y que pase a la pista siguiente, a la canción siguiente, sino que era esperar a que termine y a lo sumo levantarte, levantar el brazo y escuchar de nuevo el tema que te gustaba. El disco del que vos hablás, el disco de vinilo, el disco de pasta más atrás, sí. Era... Ya no lo vi eso. Claro, sí, bueno, está bien, pero era de alguna manera un elemento que identificó a un tiempo, fue un elemento que identificó a un tiempo. A varias generaciones. A varias generaciones. Es también un poco lo que nos está pasando hoy. O sea, hoy podemos comparar esta situación por la que estamos atravesando con el disco. Hoy son los tiempos del disco, sí. Necesariamente. No porque hayan vuelto, digo, sino es eso lo que necesitamos, la situación, ¿no? Y sí, se da en todas las conversaciones, en las redes, en las reuniones de amigos que por ahí se hace hoy en día, che, vos sabés que me volví a escuchar los discos que tenía antes y sigue sonando igual o mejor que antes. Y bueno, justamente el tiempo, el disco hace honor a un tiempo y a un espacio de cómo disfrutar
un elemento que era un artefacto, digamos, porque en un momento se lo llama un artefacto para escuchar música. Porque para escuchar un disco vos tenías que tener tiempo. No podías hacer 3 o 4 cosas a la vez. Lo podías dejar puesto y bueno, te iba, pero si no estabas al lado del parlante, del bafle de tu equipo, y bueno, no lo escuchabas. No lo podías llevar en un auricular porque todavía no habían auriculares de alta gama como hay ahora, de alta generación. Entonces era un rito, era una forma de compartir un tiempo solo o con el que quiera escuchar con vos o con los que quieran escuchar con vos. Entonces, este momento de cuarentena, digamos, de que nos tuvo a mucha gente mucho tiempo guardados, nos hizo llevar a ese momento de decir, bueno, ahora llegó el momento de escuchar aquellos discos que tenía y que siempre dije, bueno, en algún momento los voy a escuchar. Y discúlpame, hay una cosa que está pasando generacionalmente, de que muchos hijos de aquellos que tenemos 50, entre 50 y 60, 40, 50 y 60, empezaron a revalorizarlo, empezaron a descubrir también como algo paleontológico, algo que viene de las cavernas, pero en esto hay música, te pregunta. En esto había siempre música. Te iba a decir, sin embargo, cuando te escuchaba, por ahí no compartís la idea, pero a ver si vale la comparación. Si tomo lo que vos elegiste como material discográfico, que sin lugar a dudas es la banda que quiebra absolutamente todo, pero es la banda que acelera los tiempos. También. ¿Sí? Es la banda que incluye el vértigo en la vida de las personas, que, a ver, no es culpa de ellos, digamos, está claro que la vida de las personas requería de algo más, ¿no? El ir un poquitito más rápido. Beatles hace un poco eso también, sí. ¿no? O sea, concretamente nos estamos refiriendo ya a la música. Sí. Cuando irrumpen los Beatles, venían... la música venía de grandes orquestas, de mucho jazz, estamos hablando de Inglaterra, Estados Unidos, el mercado europeo. Irrumpe lo que es el rock and roll, en una palabra. Y ahí se aceleran los tiempos, tanto de los ritmos de la música, del baile y de el afán de la gente por conseguir el disco. Los documentales que hay de los Beatles son realmente espectaculares cuando ves la locura que había de la gente de ir a buscar un disco antes de que salgan, porque también había toda una promoción de marketing antes de salir, se esperaban 3 o 4 meses, existía en ese momento, que también hoy ya no se consigue, el simple, que era el disco con 1 o 2 temas, uno que iba a ser el principal del disco que iban a salir y un secundario, y después también el mercado empezó a dar vuelta a todo y los lados 2, como se decían en una época del simple, pasaba a ser lo mejor del disco. Claro. Y cosas así, pero esperar un disco es una cosa impresionante. Y duró realmente hasta prácticamente los fines de los 80 o 90, porque el mercado de Estados Unidos, que es realmente el que maneja el consumo de música, se llegaron a hacer colas para conseguir discos de Madonna, por ejemplo, de los últimos de Madonna. Entonces tenemos que decir que el vinilo, el disco en sí en particular, como se conoció en esa época, el furor duró mucho tiempo. La vida se vuelve, Tecla, con lo otro que tenés en tus manos, ¿no? La vida empieza a cambiar de alguna manera ya cuando el formato, cuando cambia el formato, ¿no? Así es, pero antes de esto también tenemos que recordar que estuvo el magazine y el cassette, claro, que también era Tecla. Claro, y que ahí ya hubo una vuelta de rosca, ya no era únicamente el disco, no era poner una puya y esperar. Ahí ya podías retroceder, ya podías hacer pausa. Pero la inmediatez llega con el CD. Lo digital sí. Y lo que pasa con el CD, que ahí viene hoy por hoy la gran disyuntiva, que te estamos hablando, fíjate vos, estamos hablando, el disco, hay un paréntesis en cuanto a la historia, porque hoy estoy mirando y todo eso, nace en 1930, o sea, estamos hablando de 90 años de esto. Es una cosa muy loca. Y el CD aparece en los 90. Con lo cual hace un cambio totalmente distinto porque ya se digitaliza y cuando empezaron a salir los primeros CD había una gran disyuntiva de cuál tenía mejor calidad. Y ahí estaban los
vinilos contra lo que le gustaba el CD y a ver cuál era el que mejor calidad tenía, mayor fidelidad, qué se escuchaba mejor. Entonces hubo una gran competencia y la verdad que la calidad de los CD hasta el día de hoy son muy buenas. Hay que tener un oído muy preparado para saber distinguir muchas veces la diferencia entre un disco y un CD para los muy eruditos. Después, lógicamente que ya depende de la calidad de la banda, de cómo se fue grabado, en qué circunstancias, si el disco es en vivo o no. Hoy, justamente esta semana, escuchando discos en vivo, en una época había un rechazo muchas veces a lo que era el disco en vivo. O sea, tomar a una banda, a un solista, en un concierto y grabar ese momento. En un momento era imposible escuchar porque el sonido era mucho de público, muy estridente. Y hoy por hoy escuchar una banda en vivo es muy buena, o sea, se escucha el ambiente, pero no te absorbe, o sea, no se pone delante de la música. O sea, todos esos cambios lo dio la tecnología, que es a lo que llegamos ahora. Tecnología que hoy, por supuesto, fuimos a la portabilidad, la practicidad, el poder armar tu propia lista de canciones y hacer... Esto es otro mundo, no, eso sí. Sin lugar a dudas, es otro mundo. Así es. Pero perdóname, Guille, vuelvo a la esencia de esta charla, ¿no? Porque digo... lo que son las cosas que uno suponía que, y después de esto, no sé, después de Spotify, ¿qué? Claro. Y la vida nos frena y nos llama a todos a decir, paremos un poco, vuelvan a poner los discos en sus vidas, porque no hay que ir tan acelerados. Sí, insisto, si hacemos una comparación entre la vida misma y la música que disfrutábamos nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, eso es lo que nos lleva hoy a compartir, a tener momentos para lo que es disfrutar la música. Y yo creo que el momento de poner un disco no solo de recordar, de ir al tiempo hacia atrás, de llevarte quizás a un boliche, de llevarte a una relación, sino lo que se crea alrededor de la música y de lo que uno está disfrutando en ese momento. Hay muchos entendidos, o sea, me sumo a todo ello, que no hay mejor forma de llamar a escuchar un disco un rito. Es decir, porque uno se sienta, se toma el tiempo para hacerlo y quizás hasta se abre su mejor bebida, la que a uno le gusta, o degusta una mejor comida en un momento para aprovechar más y tener todos los sentidos puestos en lo que estás escuchando. Esa gran diferencia con lo que veníamos viviendo hasta 3, 4 meses atrás de estos hechos que estamos viviendo, no había tiempo para pensar en eso. No había tiempo para darse cuenta de que hay un momento para todo y hay un momento muy especial como es disfrutar de la música que a uno le gusta en el formato original. Mira, fíjate que si uno toma la experiencia del disco de vinilo, incluso la del CD, si comparo con la actualidad, que insisto, no estoy en contra de ello, ¿no? Te digo, tomarse el tiempo para disfrutar más allá de la música, abrir un disco, abrir un CD, tomar el material original y ver el arte, el trabajo que hay detrás, es realmente, ya que hablamos de arte, es una obra de arte, un laburo que viene de la mano en paralelo con la canción, el intérprete o el laburito que se hizo en el estudio, ¿no? Sí, totalmente. Sí, los artes de tapa, como se llamaba normalmente, en un momento tuvo una gran relevancia porque se esperaba ver, aparte de los temas, porque, como te repito, por ahí había un anticipo en un simple, pero era con qué venía la banda en el próximo disco. Es más, los muy fanáticos que somos eso, hasta olíamos los discos para ver qué olor se siente cuando lo abrís. Y tiene un olor particular, no es cualquiera. Pero los artes de tapa fueron muy importantes. Grandes artistas como Andy Warhol hicieron grandes tapas como la de los Rolling Stones, Sticky Finger, con ese vaquero, como lo decimos nosotros, una cremallera, y ya era algo, un cierre relámpago, ya era algo provocador. Otro disco fue de Velvet Underground con una banana delante del medio. Bueno, como esas cosas, el disco Sgt. Pepper de los Beatles, haciendo una evocación a que ellos están muertos y todos los que participarían de su funeral. Una idea para ese momento totalmente loca, y uno se ponía a ver el disco y decía, es increíble lo que crearon estos tipos, no se puede creer.
Eso es como que uno dice, es una materia pendiente de este tiempo. Y que, insisto, volviendo a hablar del tiempo, hoy la vida misma nos está regalando la oportunidad de reencontrarnos con ello, ¿no? Y tenemos que decir, un paréntesis también entre todo lo que es esta historia, de que en la Argentina costó llegar, pero una vez que llegó se impuso. Y hubo un gran auge del disco en particular en la década del 70, con todos los conjuntos, como se decía en esa época, folclóricos y de tango. Y eso llevó también como a una moda, ojo, porque verlos a los chalchaleros, los fronterizos, con sus ponchos, sus instrumentos en las tapas, era algo de admiración. La gente que legalmente gustaba de lo que era el folclore de adentro, quería conseguir el poncho que tenía los Arabia en la tapa. Mucha gente se quería vestir como Julio Sosa, con ese porte que tenía en las tapas de los discos. Con lo cual, digamos, es una moda y un hecho real que se distribuyó por todo el mundo de acuerdo a la cultura que había en cada lugar. Y en la Argentina tuvo mucho auge en ese momento. ¿Es cierto que un disco suena distinto, verdaderamente distinto, y sobre todo si es original de aquella época de lo que hoy trae un soporte digital, que se supone que ha llegado a perfeccionar? Para mí en particular sí, el disco suena mejor. Tiene otro sonido, parece más fresco, parece que hay discos que parece que uno que está en el estudio y que la banda está tocando y que el grupo está tocando para uno. Lógicamente con un buen equipo, estamos hablando de que hay que tener el soporte lógico, que no es un pendrive, que no es un celular con auriculares. Bueno, para un disco necesitas una buena bandeja, un buen amplificador, pero particularmente suena mejor. Ahora, como hablábamos muchas veces con amigos, hasta en una reunión que tuvimos, poner un compact también era una gran facilidad. O sea, era ir y poner el compact y bueno, y te olvidás, y lo va pasando con el control remoto, y vos decís, bueno, qué bueno esto, qué buena la tecnología. Ahora, cuando vos decís, che, pero no suena tan bien, me parece, vamos a probar el disco, y ahí encontrás la diferencia. Para algunos que somos los que arrancamos con el disco, va a ser mejor el disco. ¿Está de vuelta? Está de vuelta a nivel internacional. En muchos lugares fue un boom, lógicamente, porque el melómano, como decimos, aquel que le gusta realmente la música, examina, busca, quiere buscar lo mejor, quiere saber cuál es de la banda favorita, del grupo favorito, quiere escuchar de la mejor forma, y cuando revive el disco hace 10 años aproximadamente, vio una luz que nunca había visto. Particularmente para mí, en la Argentina todavía es difícil acceder en algunos casos. En lo que es los mercados internacionales es un poco más barato comprar un disco. Pero hoy vino con un valor distinto de lo que era cuando fue el auge de los discos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, del negocio, cuando teníamos ahí en la esquina de San Juan y Junín, la gran cantidad de gente popular que venía a comprar era, por ejemplo, gente de la obra que salía de trabajar en obras de construcción. Venir, estoy hablando de una época que algunos se van a acordar, era ir y comprar por lo menos 3 discos de esa época, y voy a tirar algunos nombres que se le va a caer: Los Ángeles Negros, por ejemplo, Los Iracundos de la época de los 70, y después cruzarse a tomar una cerveza y una empanada en la Criollita, que ya no está, y todos esos lugares. Con lo cual vos decís, che, los sueldos rendían demasiado o el disco no era tan caro. Hoy por hoy yo creo que hoy en la Argentina los precios son bastante... no están totalmente al alcance de lo que debería ser. Están más altos de lo Están más altos de lo que debería ser. Y también tiene que ver las ciudades. O sea, si agarrás Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, hay un consumo mucho más alto de discos. Te voy a pedir un favor, te voy a pedir uno, pero nombrame 3 o 4 discos que para vos deben ser escuchados en formato de vinilo. ¿Sí? Y uno es, dentro de la misma línea, el álbum blanco de los Beatles, que es una discazo, un discazo extraordinario. Yendo de la cama al living de Charly García, para mí era para ponerlo y acostarme a verlo. ¿Es lo mejor para vos de Charly de todo lo que se hizo, o es un disco que te
a vos te lleva a determinados lugares? A mí me llevó y creo que fue un momento muy bueno de Charlie. Te decía justamente porque hay mucha gente que habla de ese origen de Charlie ya despegándose y haciendo un disco extraordinario como fue Yendo de la Cama al Lecho. Aparte, para lo que era la Argentina, creo, no recuerdo en este momento, pero habrá grabado en distintos lugares, pero cuando salió el disco tenía, no sé, parecía que estaba en un ambiente, parecía que estaba en un living y Charlie estaba tocando el piano enfrente tuyo. Era una cosa de loco, realmente. Y bueno, particularmente a mí me gusta Led Zeppelin, el álbum 4, porque soy muy fanático de esa banda. Para mí son esos, habrá miles por ejemplo, salía a caminar esta siesta y iba escuchando con auriculares, Bluetooth, toda la tecnología, un disco que es The Wall de Pink Floyd, y también, o sea, y hay bandas que se aprecian mucho más. Pink Floyd es una de ellas, porque tienen un sonido espectacular. Es un buen consejo para los que siguen en cuarentena que se compren un equipito y tengan un disco y prueben esto que es extraordinario. Totalmente, ¿no? Totalmente. Aparte después podés seguir disfrutando toda la vida de esto. Guille, muchísimas gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Que tengas una excelente noche. Gracias. Gracias.